El fenómeno de desvanecimiento que acabamos de introducir en la cápsula recién pasada se conoce como desvanecimiento local. Esto es desvanecimiento local. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es comenzar a describirlo en forma un poquito más precisa, un poquito más formal. Entonces, hablemos sobre desvanecimiento local. El desvanecimiento local también es conocido como desvanecimiento de pequeña escala o de área local. Desvanecimiento de área local. Y en inglés se llama Small Scale Fading. O también se le llama Local Area Fading. Recibe varios nombres. Y en ambos casos está presente la palabra local, está presente la palabra área. Entonces, tal vez lo que corresponde hacer es definir esta noción de área local. Y esta no es una noción necesariamente desconocida. Términos como Local Area Network, LAN, red de área local. Wireless LAN, Wireless Local Area Network, redes de área local inalámbrica. El Wi-Fi clásico que conocemos contiene este concepto. Ese concepto está muy presente en tecnologías que usamos y conocemos bien y todos los días. Entonces, un área local es una zona entendida como un volumen de espacio, un volumen de espacio dentro de la zona, el canal inalámbrico, o más bien la propagación inalámbrica, presenta las siguientes dos cualidades. Lo primero es que la distancia es más o menos constante. Y cuando la distancia es más o menos constante, estamos en el fondo diciendo que la pérdida de potencia por distancia se mantiene más o menos constante. Es decir, dentro del área local no cambia la pérdida de potencia por distancia. Y la segunda propiedad que tiene el canal inalámbrico dentro del área local es que el desvanecimiento de sombra también es más o menos constante. Vale decir, en nuestro modelo, lambda p a distancia d se mantiene más o menos constante. Esto significa que se está dentro de una pieza, dentro de una sala, detrás de un edificio, detrás de una montaña, dentro de un bosque, y no cambia la sombra. El recorrido que se puede hacer dentro del área local no es suficiente para salir y
moverse y llegar a condiciones con una nueva sombra, con un nuevo desvanecimiento de sombra. Dentro del área local, la propagación inalámbrica de una señal originada lejos, fuera del área local, es de lo que llamamos múltiples trayectorias. Propagación de múltiples trayectorias es un tópico esencial en modelamiento de canales inalámbricos, y vamos a ver que es justamente el fenómeno que produce el desvanecimiento local. Entonces, si es que graficamos acá, por ejemplo, un área local, que lo voy a achurar en forma muy general como una nube. Pensemos en eso como un volumen dentro del cual podemos considerar que se dan las condiciones de área local. Y si es que tenemos un transmisor lejano que emite en todas direcciones, entonces podemos pensar que esa señal llega a través de rebotes al área local. Esos rebotes pueden ocurrir, por ejemplo, en montañas, esos rebotes pueden ocurrir en edificios, esos rebotes pueden ocurrir en follaje. Pensemos en algún árbol, o varios árboles, y una señal podría rebotar de muchas formas y llegar eventualmente a través de distintos caminos al área local. Y dentro de esta área local, en alguna parte hay un receptor que está expuesto a esta señal y que de alguna forma capta energía que llega a través de múltiples trayectorias. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender un poquito más es
¿Qué es lo que son los distintos tipos de fenómenos físicos que ocurren en la propagación de una onda para generar estas reflexiones, refracciones, dispersiones, entre otros? ¿Cuáles son las características de esas señales que llegan desde distintas trayectorias en términos de su amplitud, de su potencia, de su energía, en términos posiblemente de su retardo? Algunas trayectorias pueden ser más directas, otras trayectorias pueden recorrer caminos más largos, por lo tanto probablemente también haya algún retardo. Y a través de ese modelamiento vamos a entender exactamente qué es lo que observa este receptor, tal que se pueda explicar este fenómeno de desvanecimiento local que tiene, al menos en forma de hipótesis, una relación con el tiempo que le toma al móvil, que vamos a asumir se está moviendo dentro del área local, para cambiar de desvanecimiento. ¿Cuál es la relación entre el tiempo de recorrer media longitud de onda con la velocidad del móvil y con el desvanecimiento?